Hola, soy Mi-Young Woo de la Universidad de la Ley de Valores de Estados Unidos. Comenzaremos las noticias de valores de Estados Unidos de hoy, 2 de abril. Como siempre, agradezco su visita a Mi-Young Woo, quien mantiene la norma de inversión en acciones de Estados Unidos sin cambios. Como mencioné antes, he vivido en un total de 6 países y 9 ciudades durante más de un año hasta ahora. De alguna manera, como el señor Yu-Mok, he llevado una vida bastante nómada. Por lo tanto, las personas que no me conocen bien podrían asumir que no me gusta una vida estable, pero en realidad es todo lo contrario. Realmente me gusta una vida muy estable y rutinaria. Hacer lo mismo a la misma hora y comer la misma comida repetidamente, encuentro muy cómoda una vida sin cambios. Así que me di cuenta de que la hora a la que me despierto por la mañana es muy regular, incluso los fines de semana, en realidad no duermo mucho. Casi todo el año me despierto a la misma hora, entre las 4:30 y las 4:45 de la mañana. Pero ahora, entrando en esta semana, ha surgido un pequeño problema. A pesar de que me despierto a la misma hora, y en el Reino Unido tienen un sistema llamado horario de verano, también conocido como horario de ahorro de luz diurna, donde el tiempo avanza una hora. A pesar de que me despierto a la misma hora, en realidad me despierto alrededor de las 3:30, lo cual tiene un efecto. Por eso, estas semanas siempre me siento aturdido y cansado todo el día. Por eso, mientras me preparo para la transmisión de hoy, me pregunto por qué las cosas van tan lentamente y por qué me siento un poco aturdido, lo que me preocupa un poco, pero intentaré seguir adelante con la transmisión de hoy con la mente en alto. La situación del mercado tampoco es buena, no debo agitarme yo también. Comenzando el 2 de abril con cansancio y agotamiento, iniciemos con las noticias del mercado de valores estadounidense de hoy. Antes de proceder con la transmisión de hoy, gracias por su atención a los anuncios de hoy. Actualmente estamos llevando a cabo un evento de libros electrónicos gratuitos para los miembros actuales y los espectadores. Hace un tiempo aparecí en un canal llamado Selección de Hawái y tuve una entrevista. Muchas personas vieron este video de la entrevista y me dieron muchos comentarios positivos. Así que les contaré qué dije cuando aparecí en Mansión de Hawái. En ese momento discutí sobre la esencia de la inversión en acciones en Estados Unidos que se publicó recientemente, varias estrategias de inversión del libro y la filosofía de inversión. Pero el feedback fue tan bueno que pasé alrededor de 1 hora y media grabando lo que dije en este programa, así que terminé hablando mucho más de lo que había planeado. Así que estoy organizando lo que dije en texto y lo estoy distribuyendo a todos ustedes como un libro electrónico gratuito. El periodo de solicitud es hasta el jueves 3 de abril. Ahora no queda mucho tiempo. Y aquí está el enlace para solicitar. Intentaré ponerlo también en los comentarios fijos, así que haga clic en el enlace de solicitud. Creo que todos ustedes pueden obtener ayuda para superar esta situación a largo plazo que está ocurriendo esta vez. Espero que muchas personas soliciten esta oportunidad. Creo que sería bueno si lo utilizan como una guía para sus futuras inversiones. Bueno, entonces intentaré resumir las expectativas del mercado de valores de Estados Unidos de ayer de manera formal. Ayer, después de mucho tiempo, se observó un color rojo brillante. En general, se afirma que predomina el color negro. Fue un mercado alcista, especialmente para las acciones tecnológicas que nos preocupan. Fue un día agradable ver a las acciones que más se han beneficiado recientemente mostrando una recuperación. No obstante, esto no implica que el entorno del mercado haya cambiado del todo. Por ejemplo, el índice VIX aún se mantiene en un nivel extremadamente alto. Hace poco volvió a superar los 20. Aún no se ha detectado ninguna señal de que la situación mejore mientras fluctúa entre 22 y 23. El índice de miedo y codicia muestra la misma tendencia. El 15 ahora era 19 el día anterior. Por lo tanto, el sentimiento de miedo en el mercado actual es extremadamente intenso y persistente, lo cual se refleja en la gran caída del índice de miedo y codicia. Por supuesto, la gente está muy dividida sobre la política de Trump que se espera que se anuncie hoy y todavía sienten una gran inseguridad, se puede interpretar de esta manera. Estos son los resultados del índice de la cumbre de ayer. La mayoría de las acciones subieron. B2 fue el mejor con un aumento del 6.31% y la estrategia de micro 6.16%, 4.09%, Talen Energy 3.80 y 9%, 3.80
y 8%. Tesla 3.59%. Nextracker 2.16%. Enod Data 1.70 y 8%. Meta 1.60 y 7%. Nvidia 1.60 y 3%. Taiwan Semiconductor 1.50 y 9%. Alphabet 1.50 y 7%. Amazon 1.00%. Bitcoin 0.90 y 3%, con 85.130 transacciones. Broadcom 0.65%. Palantir 0.33%. Celestica 0.32% y Uber 0.18%. Así, con todo mezclado, fue agradable ver que las 18 principales categorías todas experimentaron un aumento. Así, el 1 de abril, el mercado de valores de Estados Unidos mostró una tendencia alcista. Sin embargo, incluso entonces, durante los últimos 3 meses, enero, febrero y marzo, los principales actores de la inteligencia artificial en los Estados Unidos realmente pasaron por el peor de los tiempos. Por lo tanto, vamos a empezar mirando hacia atrás para ver qué ha sucedido desde enero hasta marzo. La incertidumbre fiscal, la reducción del gasto del gobierno de los Estados Unidos y la amenaza de una recesión económica durante este periodo turbulento, el Nasdaq 100 sufrió su peor golpe reciente debido a la preocupación por las acciones de inteligencia artificial. Por lo tanto, han enfrentado muchas adversidades. El primero es el arancel de Trump, el segundo es que el gobierno seguirá reduciendo el gasto, el tercero es que la amenaza de recesión económica se está intensificando y finalmente, ¿no podría ser la inteligencia artificial una burbuja? La preocupación se suma a la tendencia muy negativa del mercado de valores de Estados Unidos en los últimos 3 meses. Así se ve. Las acciones tecnológicas no han tenido un buen desempeño, específicamente el índice clave Nasdaq 100. Después de que se emitieron 2 advertencias de que la inflación monetaria que entra en el centro de datos de infraestructura podría disminuir la semana pasada, cayó un enorme 8,3%. Registró su peor periodo en casi 3 años. Como resultado, la intensidad del vórtice ha aumentado de nuevo y la reacción opuesta ha desaparecido. Los inversores se han vuelto a poner nerviosos. Hasta ahora, las acciones que han sido la mayor fuerza en el mercado están sufriendo daños entre ellas. Por ejemplo, las acciones de Nvidia han caído un 28% desde su pico más alto en enero. Broadcom, por ejemplo, ha caído un 33% desde su pico en diciembre y Microsoft, Amazon, Alphabet y Meta Platforms también han tenido un primer trimestre bastante malo, cayendo más del 20% desde sus propios picos. Parece que podemos resumirlo de esta manera. Michael Mullaney, encargado de la investigación de mercados globales en Boston Partners, está a punto de hablar. En cuanto a las preguntas sobre la inteligencia artificial, diría que son más dudas que preguntas. En un momento en que la preocupación general sobre la inteligencia artificial está aumentando la incertidumbre y estamos en un momento en que se está negociando cerca de su máximo histórico. Por lo tanto, no fue un buen momento, para decirlo suavemente. Aún sin eso, el solo hecho de que surjan dudas sobre la inteligencia artificial ya es problemático. Cuando se ve en ese contexto, debido a la administración actual de Trump, hay una gran incertidumbre en general, y en un momento en que el precio de las acciones ha subido demasiado, no había más remedio que pasar por un primer trimestre muy malo, con dudas sobre la inteligencia artificial chocando en este momento. Eso es lo que estoy tratando de resumir. Se ha vuelto un sitio crucial para obtener beneficios para inversores ampliamente inseguros. Incluso si no fuera así, las acciones tecnológicas han subido enormemente en los últimos 2 años, ¿verdad? Por lo tanto, se puede decir que ha proporcionado una razón suficiente para realizar ganancias. Las grandes empresas tecnológicas han atraído acciones estadounidenses durante los últimos 2 años y medio debido a las expectativas de ganancias futuras gracias a la inteligencia artificial. El índice Nasdaq 100 ha aumentado más del doble desde su mínimo en diciembre de 2022, después de tocar fondo en febrero. El índice se duplicó en 2 años, un incremento asombroso. ¿Cuál es su valoración promedio? Cayó de 27 veces a 24 veces el mes pasado, pero aún mantiene un nivel alto en comparación con el promedio de 20 veces durante los últimos 20 años. A pesar de la gran caída en la valoración, se mantiene inquebrantable y el promedio se encuentra en el punto decimal. Por lo tanto, actualmente está recuperándose al promedio, pero podemos ver que está en un estado donde está subiendo un poco. Personalmente, creo que es correcto que está subiendo más que la valoración de la barra de 2015 a 2020. Para nosotros, la era de la inteligencia artificial acaba de comenzar. La semana pasada, 2 malas noticias coincidieron y la bolsa de valores de inteligencia artificial cayó más.
El cofundador de Alibaba está preparando un nuevo escenario para aumentar la demanda de servicios de inteligencia artificial, así lo mencionó. Por lo tanto, no había más remedio que aumentar la reciente inseguridad sobre la inteligencia artificial. Al día siguiente, se publicó un análisis sobre Microsoft, que había destinado $800 millones para construir un centro de datos este año. Microsoft ha decidido retirarse de nuevos proyectos en los Estados Unidos y Europa debido a la presión pública. Si se encuentran estos dos desastres y los líderes de la inteligencia artificial se vuelven aún más cautelosos, verás que esto sucede. Y estos desafíos se refieren a la escasez de recursos informáticos en China, lo que ha llevado a la formación de modelos de inteligencia artificial avanzados. Debido a que DeepSeek acaba de aparecer, es inevitable que las personas se sientan preocupadas, y eso es lo que está sucediendo. Estos modelos chinos han planteado dudas sobre la dependencia de los gigantes tecnológicos estadounidenses en los recursos necesarios para mantener su dominio. ¿A qué se refiere esta historia? Empresas como Microsoft, Alphabet, Amazon y Meta se espera que superen los $300 mil millones en gastos de capital para el año fiscal actual. Aunque parezca innecesario gastar tanto, muchos inversores piensan así. Por ende, si estos gastos bajan aunque sea un poco, sería una noticia relevante. Chips, servidores, energía, redes, todos los interruptores de inteligencia artificial han visto un enorme aumento en el precio de las acciones, pero en este campo, inevitablemente recibirán un golpe considerable. ¿Podemos prever esto? Escucharé las opiniones de los expertos en el mercado. Sale Barry Neff, socio gerente de Ironside Macroeconomics. Si la tasa de retorno de la inversión es más clara, las preocupaciones sobre si los hiperescaladores continuarán invirtiendo en la forma en que lo han hecho hasta ahora disminuirán. ¿De qué hablamos? Hasta ahora, pocas empresas usan inteligencia artificial y ven un rápido aumento en ventas. Por ejemplo, en el caso de plataformas Meta, el precio de las acciones está bien ahora, ¿verdad? La razón es que las plataformas Meta han demostrado una tendencia de aumento continuo en sus ventas utilizando la inteligencia artificial. Otro ejemplo es AppRobin, y Palantir también fue lo mismo. Así, entre las empresas que muestran un rápido aumento en sus ventas o ganancias a través de la inteligencia artificial, vemos una tendencia al alza en el precio de las acciones. Sin embargo, muchas empresas no pueden hacerlo. Por lo tanto, el punto importante ahora es, gradualmente, más empresas muestran una tendencia al alza en la tasa de retorno de la inversión. Solo cuando los inversores vean esto, pensarán que la inteligencia artificial realmente ayuda y que las empresas estadounidenses generarán más ganancias en el futuro, reduciendo así sus preocupaciones. Bueno, debido a la caída de las acciones en general, muchas acciones relacionadas con la inteligencia artificial comenzaron a parecer atractivas desde el punto de vista del conferenciante debido a la caída. Analyst Ben Ray sale de Melius Research, donde está trabajando. Se espera que las acciones de Nvidia alcancen un nivel 23 veces mayor a las ganancias previstas en los próximos 12 meses, lo cual es muy defensivo. Cuando evaluamos una acción, consideramos la probabilidad de que esta acción aumente y cuánto margen queda si aumenta, cuánto margen de aumento tiene el precio de la acción. Analizamos la probabilidad y magnitud de una posible caída, realizando comparaciones y estudios al respecto. Interpretamos las oportunidades y los riesgos. Si hay más oportunidades que riesgos, lo vemos de manera positiva. Por lo tanto, en el caso de Nvidia en este momento, debido a que el precio de las acciones ha caído tanto, el Price Earnings Ratio está al nivel de 23 veces, por lo tanto se puede interpretar como la opinión de que se ha corroborado cierta seguridad. A pesar de eso, la situación actual de la distribución de alquileres es definitivamente sombría. La semana pasada, la empresa de computación en la nube CoreWeave realizó su oferta pública inicial, pero la apertura de la empresa fue casi un fracaso. No había mucho interés, ¿verdad? Esta empresa está recibiendo apoyo de Nvidia. Por lo tanto, pudimos sentir la atmósfera de Nvidia en esta oferta pública inicial de CoreWeave. Así es como deberíamos verlo. Según Kell Forrest, el principal inversor de B Capital Partners, la situación general muestra cuánto están preocupados los inversores sobre la inflación de la inteligencia artificial. Se espera que el fracaso de la oferta pública inicial de CoreWeave sea decisivo esta vez. Parece que se puede entender de esta manera. Como referencia, revisaré la opción de participación de Megan Tafik una vez más. Si decidimos el orden basándonos en el Price Earnings Ratio adelantado, actualmente el más alto y un poco caído, Nextracker está caído hasta el 11, 28. En comparación con el rango esperado para ser creado durante el próximo año, el valor de mercado no es más de 11 veces. El segundo artículo más barato es BST Vistra.
que se está negociando a 16,46 veces, 17,13 veces, 17,18 veces y TSMC a 18,22 veces, eso es lo que ocurre. Además de eso, acciones como Uber, Meta, Nvidia todavía mantienen la opción de acciones extremadamente baratas, si lo ves de esta manera. Esta vez cambiaré el estándar a PEG y trataré de ver el ranking nuevamente. Lo que es PEG. Has dividido el Price Earnings Ratio adelantado por la tasa de crecimiento actual, ¿verdad? Por lo tanto, al considerar la tasa de crecimiento, parece que será una oportunidad importante para determinar qué acciones son las más baratas. Aún así, el Price Earnings Ratio de tecnología no es tan bajo, es 66 veces. Debido a la alta tasa de crecimiento, el 0.42 y el segundo es 0.57. El 0.58, 0.62, Nvidia con 0.68 y 0.77. Si el 1.0, cuando se compara con la tasa de crecimiento, se puede decir que la valoración actual de estas acciones es extremadamente barata. A continuación, intentaré compartir la situación actual de la tasa de rendimiento de la cartera de Mijun. Esta es la primera transmisión de abril, ya que ayer tuve un día libre. Sigo compartiendo continuamente con ustedes los resultados de inversión del último año al principio de cada mes y los resultados de inversión del último mes. Para los nuevos lectores que recientemente se han unido a Migion, permítanme explicar nuevamente, en Migion estamos explorando un método de inversión bastante único llamado inversión de mentalidad total. Actualmente manejo 18 tipos, pero el número de tipos ha ido y venido hasta 25, y estos tipos se seleccionan en base a dos criterios. El primero es la historia de crecimiento que posee la empresa. Vemos cuán amplio es el mercado, si está en un mercado con un gran potencial de sueño, cuán baja es la penetración en este mercado y cuán alta es la cuota de mercado de la empresa y el potencial que tiene la empresa. En segundo lugar, verificamos el fundamento, lo cual es muy sencillo. Ya sea que estemos utilizando una herramienta de análisis de acciones como Stick Alpha o Chartistop, ya sea la tasa de crecimiento o la tasa de ganancias, el fundamento se expresa en números a través de varios indicadores. Sí, elegimos las acciones en base a estos dos factores. Por ejemplo, ponemos 20 tipos o incluso 30 tipos de acciones en la cartera. Y lo que considero más importante aquí es la mentalidad. Todas estas acciones son buenas, pero ¿cuál de ellas tiene el precio de las acciones más fuerte? Entonces, ¿qué acciones siguen ganando? Yo también sigo comprándolas y aumentando mi inversión. Y si hay una acción que es buena, con una buena historia de crecimiento y fundamentos sólidos, pero su precio sigue cayendo, también reduciré mi inversión en esas acciones al venderlas continuamente. Bueno, de esta manera, estoy invirtiendo en contra de la forma en que muchas personas invierten, por lo que muchas personas todavía tienen dificultades para creer cuán efectivo puede ser este método. Por lo tanto, si invierto de esta manera y continuamente revelo cómo cambia mi tasa de rendimiento mientras opero mi cartera, creo que podrán verlo. Estoy utilizando Samsung Securities y estoy revelando transparentemente la situación de la tasa de rendimiento a través de capturas de pantalla en la página web. Creo que puedes verlo de esta manera. Bueno, primero, basándome en el final de marzo, intentaré mostrar qué resultados obtuve durante un mes, desde el final de febrero hasta el final de marzo. Bueno, como puedes ver, la ganancia de inversión supera los 7 millones de won en negativo y la tasa de rendimiento mensual es del menos 7.79%. No es nada bueno. Y si les muestro los resultados del año pasado, los últimos 2, 3, 4 trimestres fueron muy buenos. En conclusión, el 2024 fue un año extraordinariamente positivo. Para los que se han unido recientemente como miembros y para los que se han convertido en suscriptores recientemente, permítanme explicar. La tasa de rendimiento de la cartera de mediados de 2024 superó el 100%. Sin embargo, tras un minuto, ha caído a un sorprendente 22,31%. La pérdida monetaria asciende a más de 220 millones de won. En resumen, considerando todo el año, la tasa de ganancia se desplomó al 14,86%. Las ganancias acumuladas hasta ahora son de 7,7 millones de won en positivo. De todos modos, si revisamos mi cartera, pueden ver que sufrió grandes pérdidas en febrero y marzo.
Basándome en el 1 de abril, compararé el rendimiento del último año entre el índice de referencia representativo y mi cartera de acciones. El S&P 500 y el Nasdaq han tenido un rendimiento del 68% y 63% respectivamente en el último año. Mi cartera de acciones de Momentum en Estados Unidos ha tenido un rendimiento del 1.486%, superando al índice de mercado hasta ahora. Puede verse así. Comparando el rendimiento en marzo de 2025 en Estados Unidos, el S&P 500 cayó un 5.76%, el Nasdaq un 8.21% y la cartera Momentum un 7.79%. En conclusión, la cartera está compuesta principalmente de acciones de inteligencia artificial de alta volatilidad. La caída de la cartera de Momentum en marzo fue más pronunciada que la del S&P 500, pero hubo un lado positivo. Al reducir las acciones que continúan cayendo y comprar más de las que están subiendo, la caída fue en realidad un poco menor que el índice compuesto Nasdaq. Estoy evaluando esta parte de manera personalmente positiva. Sin embargo, incluso entonces, registró una enorme caída del 22.31% en solo 3 meses del primer trimestre de 2025 y la pérdida actual supera los 220 millones de won. En conclusión, parece claro que atravesamos un periodo excepcionalmente complicado. Sin embargo, para repetir, el riesgo en el mercado de valores, es decir, el riesgo significa volatilidad. Y ahora, por nuestra propia elección, estamos construyendo una cartera con acciones de alta volatilidad, ¿verdad? Ya sea que se trate de acciones de crecimiento o de etiqueta azul, la volatilidad es alta en comparación con otras acciones, y si otras acciones se reducen gradualmente, las acciones de crecimiento con alta volatilidad pueden disminuir drásticamente, y una de las razones por las que hemos elegido acciones con alta volatilidad es esta. Queremos aumentar nuestra tasa de rendimiento, incluso si es un poco mejor que los demás. Es decir, queremos un rendimiento mejor en las acciones, debido a nuestro deseo de aumentar la tasa de rendimiento. Sin embargo, ¿significa esto que hemos elegido acciones que pueden tener una tasa de rendimiento alta al contrario? Si ocurre un colapso o corrección, nuestra tasa de rendimiento puede caer más que la de los demás. Personalmente, creo que debemos manejarlo y eso es lo que pienso. Si no puedes manejar la volatilidad que has elegido cuando ocurre una corrección, al final, la volatilidad se convierte en un riesgo y el resultado es que la tasa de rendimiento de la inversión disminuye inevitablemente. Por lo tanto, la volatilidad es una especie de destino inevitable que no podemos evitar cuando invertimos en crecimiento y tecnología. Si entendemos y aceptamos esto como una característica del mercado, entonces la volatilidad no es un riesgo, sino una oportunidad. Quiero repetir que podemos crear nuestra propia receta de inversión. Desde la perspectiva de nuestros inversores en el mercado de valores de Estados Unidos, el pasado marzo fue extremadamente difícil. Sin embargo, hay una noticia alentadora. Según las estadísticas históricas, las perspectivas para abril en el mercado de valores de Estados Unidos son extremadamente brillantes. ¿De qué estoy hablando? Permítanme presentarles brevemente una parte de este artículo. El analista de mercado de BTIG, Julian Klimochko, tiene algo que decir. Nos proporciona un gráfico y, según este gráfico, las expectativas para abril están apuntando a un aumento. Así es como está el mercado. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Es muy raro que el índice S&P 500 caiga más del 3% en un solo mes de marzo. Pero esta vez ha caído más del 6%. Bueno, si miramos las últimas 7 veces que el índice S&P 500 ha caído más del 3% en un solo mes de marzo. Muestra el hecho histórico de que el mes de abril ha terminado con un aumento promedio del 5.92%. Bueno, aquí está. Después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, hubo un séptimo. Por lo tanto, hubo muchas veces en 3%, pero el problema es que en abril no hubo una sola vez que fuera negativo. Y si observamos la tasa de rendimiento promedio, es un impresionante 5.90 y 2%. Por lo tanto, si la historia puede repetirse. Por lo tanto, debido a que marzo no fue particularmente bueno, es probable que el mercado de valores de los Estados Unidos nos brinde excelentes ganancias en abril, que comenzó ayer. Creo que puedo compartir noticias positivas con todos ustedes. El título del artículo preparado para hoy es un poco abrupto. El ciclo del mercado de valores de los Estados Unidos ha terminado. Un título de artículo que apareció con frecuencia en el mercado bajista de 2022. A medida que se prolonga la corrección del mercado de valores estadounidense, se nota en todas partes que la era de prosperidad de este mercado ha llegado a su fin. Entonces, ¿qué argumentos están presentando estas personas?
Voy a compartir mi opinión personal sobre el significado del artículo y espero que lo leamos juntos. Este artículo será leído en voz alta con una voz de inteligencia artificial que imita la mía. Eso es todo para la transmisión de hoy. Gracias por estar conmigo hasta el final. A pesar de que la presentación de hoy estaba programada, un cierto sentimiento de pesimismo en el mercado ha llevado a una tendencia a la baja en el mercado de valores de los Estados Unidos. Seguiremos luchando unidos hasta retirar nuestras inversiones en el mercado bursátil estadounidense. Que tengas un día feliz. Gracias. Al final de 2024, la especulación de que Estados Unidos es un refugio seguro llevó a los inversores de todo el mundo a volcar su dinero en el mercado de valores de Estados Unidos después de la victoria electoral del presidente Donald Trump en noviembre. No obstante, 3 meses después del inicio del año, la situación ha cambiado drásticamente. En el primer trimestre de 2025, las acciones de Estados Unidos han bajado por la interrupción del comercio de inteligencia artificial y dudas sobre el excepcionalismo estadounidense. A su vez, los mercados internacionales competitivos progresan velozmente. Como resultado, el S&P 500 está rezagado en comparación con las acciones globales. Comparado con el rendimiento del índice mundial Morgan Stanley Capital International All Country World Index fuera de los Estados Unidos, se ha determinado que ha caído casi 11 puntos porcentuales durante el primer trimestre. Según datos del 1987, este será el mejor rendimiento de acciones internacionales en un primer trimestre en la historia. Sin duda, en las últimas 2 décadas, las acciones estadounidenses han superado considerablemente a los mercados internacionales competidores. Según los datos de Dow Jones, después de finales de marzo de 2005, el índice S&P 500 ha subido un 370%, mientras que el fondo cotizado en bolsa del índice mundial de todos los países Morgan Stanley Capital International, 65%, ha subido solo un 65%. Estas cifras no incluyen los dividendos. Después de un rendimiento tan fuerte en los Estados Unidos, está claro que ahora se está produciendo una recuperación. Ryan Dimes, el principal inversor de Dundrum and Association Investments, dijo en una entrevista con MarketWatch el lunes que estamos comenzando a volver a la normalidad. Y si el pasado es una indicación, tal tendencia podría continuar durante el resto de 2025. No es usual que las acciones internacionales superen por mucho a las estadounidenses en un año. Sin embargo, cuando esto ha ocurrido en el pasado, a menudo ha habido altos rendimientos durante el resto del año. Los datos del mercado de Dow Jones analizaron periodos en los que las acciones internacionales superaron al índice S&P 500 en más del 5% durante un trimestre. Puede verificar estos datos en la tabla a continuación. Las acciones de otros países, excluyendo algunas excepciones, han tenido un buen rendimiento durante el primer trimestre del año restante del fondo cotizado en bolsa Morgan Stanley Capital International All Country World Index XUS. Según los datos de Dow Jones, el índice STOXX Europe 600, ticker SXXP, que incluye acciones de empresas que cotizan en el Reino Unido y Suiza, ha mostrado el rendimiento más fuerte en el primer trimestre, en comparación con el índice S&P 500 de Estados Unidos desde 2015. Por otro lado, el índice Nikkei 225 de Japón está enfrentando problemas, con una caída de más del 10% en moneda local. Datos recientes de FACTSET, propietario responsable. Para los inversores extranjeros con acciones estadounidenses, las fluctuaciones del mercado en 2025 fueron especialmente difíciles. Esto se debe a que el dólar estadounidense y los índices de precios de acciones como el S&P 500 cayeron juntos. De acuerdo con FactSet, en el primer trimestre el S&P 500 cayó más del 55%, mientras que el valor del dólar estadounidense frente a las principales monedas competidoras bajó cerca de un 4%. Esto es muy irónico. Esto es porque no ha habido un trimestre desde el primer trimestre de 2018 en el que el dólar y las acciones estadounidenses hayan caído al mismo tiempo. A medida que se debilita la tasa de cambio, se está volviendo una doble carga para los inversores extranjeros. Durante los últimos 10 años, el dólar estadounidense ha sido demasiado fuerte, por lo que muchos inversores extranjeros que compraron acciones estadounidenses decidieron no cubrir el riesgo cambiario. A medida que aumenta la riqueza de las acciones estadounidenses, preocupa que los inversores internacionales retiren su dinero para invertir en Europa u otros mercados. Las pérdidas en las acciones estadounidenses pueden empeorar y desencadenar un ciclo negativo.
Las acciones estadounidenses fueron principalmente propiedad de inversores estadounidenses durante un tiempo. Sin embargo, después del comienzo del siglo XXI, los inversores extranjeros comenzaron a entrar en el mercado estadounidense. Según los datos de la Reserva Federal de los Estados Unidos, los inversores extranjeros poseían un récord del 18% de las acciones estadounidenses a finales de 2024 gracias a la liberalización financiera global. Esto es un aumento desde el 7% en 2000 y el 2% en 1960. Según Goldman Sachs, a finales del año pasado, las acciones estadounidenses representaban el 57% del valor total del mercado de acciones global, superando el total alcanzado durante la burbuja.com en 2000. Posteriormente, el porcentaje de acciones de Estados Unidos bajó al 54%. Hardy Singh, de Goldstrat Advisors, cree que el rendimiento de las acciones internacionales se debe a la caída del comercio tras el dominio de las acciones estadounidenses. Sin embargo, ella no está segura de que esto sea el comienzo de un cambio continuo. La política fiscal de Trump ha aumentado la incertidumbre en el mercado y las perspectivas económicas de Estados Unidos, lo que podría tener repercusiones económicas a nivel mundial debido a los socios comerciales globales del país. Por lo tanto, si la política fiscal de Trump tiene un impacto negativo en la economía, ese problema no se limitará a los Estados Unidos. Sin embargo, por ahora, se espera que las empresas estadounidenses tengan un crecimiento de ingresos mucho más fuerte que sus competidores globales para 2025. Esto respalda la expectativa de que las acciones estadounidenses volverán a liderar antes de fin de año, según la estrategia de tendencia. Shin dijo que el hecho de que Estados Unidos continúe obteniendo buenos resultados también se está materializando en otros países del mundo. Según Shin, la normalidad solo regresa cuando predomina el valor fundamental de los activos. Creo que la diferencia en el valor intrínseco de las empresas en Estados Unidos y en otros países como Europa es mayor que en cualquier otro momento. Gracias.